Un cierre de año bien complejo se está viviendo en nuestro país en materia de seguridad. Se ha entregado una cifra de 20 muertos desde Navidad hasta Año Nuevo. Esta mañana se informaba de una balacera en la comuna de Los Pejos que dejó a 2 personas fallecidas y a 5 heridas. En los últimos días el gobierno ha hecho su balance, dice que están satisfechos y destacan la cantidad de proyectos que se han aprobado en materia de seguridad. Bueno, son algunos de los temas que queremos conversar con el senador del ADC, Iván Flores, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, Gabriela. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted por acompañarnos. Usted es parte también de la Comisión de Seguridad y por eso le quería preguntar, en primer lugar, su visión de lo que está ocurriendo en Chile en este cierre de año. Como le decía, van 20 muertos entre el interferiado de Navidad y este 31 de diciembre. Bueno, estamos cerrando un año en donde los delitos violentos, particularmente los homicidios con arma de fuego, han marcado la diferencia con otros años, ¿no? Independientemente de que claramente las cifras siguen en aumento, pese a que algunos delitos han disminuido. Y esto no es lo mismo, no es lo mismo una tortuga que un camello, o sea, son tamaños distintos, proporciones distintas, pesos específicos distintos. Y nadie se puede alegrar eh, porque han disminuido algunos indicadores cuando los más violentos siguen creciendo y lo peor de todo es que se siguen expandiendo en todo el territorio nacional y expandiéndose también en los rubros que abarcan, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de organizaciones criminales o de gente que comete un homicidio, sino que estamos hablando de organizaciones que se dedican a una serie de negocios altamente rentables, entre comillas, pero que afectan directamente a la población, empezando por el contrabando, algo que comparado con un homicidio pareciera un poquito inocuo, pero que castiga la economía nacional de una manera brutal. Cuando ingresan miles de productos sin pagar un peso de impuesto y entran al comercio informal, significa que estamos perjudicando la economía interna del país y por lo tanto teniendo menos ingresos para el país y por lo tanto más difícil respuesta hacia los servicios que el Estado debe brindar a sus ciudadanos, sino con qué pagamos, pues. Si la gente está comprando la mercadería que venden en la vereda de la calle, que no paga impuestos, que es producto de un contrabando, que es producto también de abusos de organizaciones sobre las personas que finalmente someten para vender, en fin. Y eso estoy hablando del contrabando de artículos de uso doméstico. No estoy hablando de medicamentos ilícitos o de medicamentos regulados, que en Chile algunos de ellos no están permitidos, o la peligrosidad, lo mismo. O sea, hoy día, si usted tiene un dolor, no tiene la receta médica, compre tramadol en la feria libre y va a encontrar tramadol en las ferias libres de cualquier parte de la ciudad. Y así suma y sigue de productos que están siendo contrabandeados y en esto hubo un llamado, porque la pregunta es, no solamente por los pasos fronterizos no habilitados, pareciera ser que tenemos un problema también de corrupción en algunos pasos. Sí, Entonces, el paquete es bastante más amplio, digamos, que solamente el asesinato, claro. Pero Gabriela. para usted, ¿es correcto que el gobierno diga que el balance que se hace al término del año es satisfactorio? Pensando en temas que usted estaba comentando, bajo crecimiento económico, hay problemas en el área de la salud, también de la educación. O sea, claramente el gobierno tiene una postura autocomplaciente, ¿no? Yo creo que, a ver, las estadísticas dan para todo cuando uno toma de una punta o de otra, pero claramente no es ni la realidad que sienten y palpan los ciudadanos de este país, ni tampoco las objetivas. El crimen organizado sigue avanzando, el narcotráfico sigue avanzando, la trata de personas sigue tal cual, particularmente la trata sexual de mujeres o de niñas. Y yo espero que logremos llegar a tiempo todavía para frenar lo que ya en otros países, porque este no es un tema particular de Chile, ni de la región de Sudamérica o de Latinoamérica, sino que es un problema global. El reaparecimiento de las mafias, la interconexión de este crimen organizado, la digitación que hacen empresas transnacionales de crimen organizado respecto de cómo van avanzando en territorios nuevos, como lo es el caso de Sudamérica, que hoy día, dicho sea de paso, en paréntesis, Gabriela, el Latinoamérica hoy día es la porción del planeta más peligroso del mundo, es el más violento del mundo, es 3 veces más que el resto del mundo. Entonces, con cifra objetiva, Chile está metido en esto con una institucionalidad absolutamente sobrepasada. O sea, lo que pasa con Chile es peor que lo que ha pasado con otros países donde la violencia ya era parte de la cultura y los estados han venido preparándose con el tiempo.
a nosotros nos cayó un piano en la cabeza y fue de una sola vez. Entonces, todas las instituciones están sobrepasadas las cárceles, no hay donde meter más gente hoy día. Si no nos apuramos para la construcción o ampliación de cárceles existentes, ampliación o construcción de nuevas rápidamente, en fast track. Aprobamos un proyecto el año pasado, en paréntesis, Gabriela, sobre eso, y que Sí. debería ser aplicado con muchísima velocidad. Y no se está haciendo, no se está haciendo. Están pensando tramitar un proyecto para la construcción de cárceles nuevas, cuando el año pasado hicimos una modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para habilitar, mejorar o ampliar cárceles existentes y por lo tanto pasan por encima de una serie de exigencias tradicionales. Eso está a punto de explotar. Tenemos un Ministerio Público, un persecutor sobrepasado. Tenemos policías sobrepasadas y además haciendo tareas en una proporción que nadie sabe. Yo lo he pedido varias veces oficialmente en comisiones y directamente. ¿Cuántos carabineros están con licencia médica? Y hay una cifra negra que nadie ha querido decir, ni ¿No, no, tampoco no le escribir. entregan la cifra? No, no, lo he pedido formalmente en comisión, también lo he pedido formalmente por escrito y esa cifra no llega. Oficialmente es un 14% y el rumor y la cifra negra se establece que podría ser arriba del 30%. Y en algunas regiones más complicado todavía. Pero además tenemos carabineros haciendo trabajo administrativo, entonces de los 60.000 carabineros la pregunta, ¿y cuántos están en la calle realmente? Realmente. Oiga, y Entonces el plan cuando, Calle Sin Violencia, le aprovecho de preguntar, fue consultado el Ejecutivo respecto a eso, dijo que van a evaluarlo cuando tengan la cifra consolidada de homicidios del 2024. pucha, seguimos postergando las cosas. Yo creo, mira, a ver, yo creo que el gobierno tiene que asesorarse mejor. Yo creo que el gobierno tiene que salir definitivamente. Yo creo que honestamente ha salido de una postura ideológica que debe haber sido muy fregada al inicio de este gobierno cuando ministros de Estado, el propio presidente de la República, cuando era diputado, justo antes de ser presidente, votaba todos los proyectos que tenían que ver con policía, con Fuerzas Armadas, con seguridad en contra. Siempre habían dos votos en rojo, siempre. Jackson Boric. A eso se sumaban también Vallejo y otros ministros. Yo creo que eso ha cambiado. Se dan cuenta que habitar el cargo significa tener el contexto y la visión para el bienestar de la ciudadanía completa. Pero eso también les costó. Y hoy día yo creo que tienen que andar mucho más rápido, que no solamente entender que este es un problema que se nos cae encima y Chile tiene que reaccionar rápido. Mira, ni siquiera para evitar algún delito. Es tan peligroso este juego de cómo penetran las organizaciones criminales que se basan en dos pilares fundamentales, son más, pero fundamentales, la corrupción y la impunidad. Cuando no hay capacidad del Estado para perseguir, para detener, para identificar a los autores de un delito. Eso es una sensación de impunidad y por lo tanto el crimen avanza sabiendo de que probablemente no los pesquen, ¿ah? Mm. No los aprendan. Y por otro lado, cuando empiezan a haber más que semillas de corrupción, hay señales súper claras. Hemos tenido policías involucrados en delitos muy feos, hemos tenido gendarmes involucrados en delitos, hemos tenido funcionarios de aduana en delitos, hemos tenido distintos actores, hemos tenido fiscales metidos en lío, ¿entiendes? Entonces, a ver, la corrupción y la impunidad es la base para que el crimen organizado avance. Y de eso se encargan bien, sea por, por por pago, ¿no? Por cohecho, o sea, por extorsión, o sea, por montones de formas que tiene esta gente de poder capturar a un funcionario público y que las decisiones apunten al beneficio, ¿ah? De estas organizaciones criminales. Y esto sigue avanzando, Gabriela, y eso es lo peligroso. Entonces el gobierno tiene que entender de que ya no solamente tenemos delitos nuevos que se siguen manejando con tácticas antiguas, sino que tenemos organizaciones que penetran el Estado. Y aquí lo peligroso es el Estado de Derecho, la pérdida de libertades de la gente y la estabilidad democrática. O sea, si no, miremos México, cómo regiones completas han estado tambaleándose, o Brasil, que tiene problemas súper serios. Súper complicado, sí. Oiga, el tema migratorio también se ha Uf, abordado intensamente. ¿Qué le parece la idea de esta regularización acotada que quiere llevar adelante el subsecretario Cordero? yo no tengo inconveniente con eso, Gabriela. ¿Sabe por qué? Porque en Chile tenemos 2 millones de migrantes, de los cuales más o menos, voy a hablar en cifras redondas, 1,5 millones está regularizado de distintas maneras. Y tenemos 182.000 personas que cuando se abrió un empadronamiento, o sea, una autodenuncia, en donde una persona decía, mire, yo soy venezolano, entré irregularmente,
pero quiero trabajar, quiero radicarme aquí porque me vine con mi familia, la dictadura, no sé qué. Y se inscribió. Y ahí quedó registradito, esperando que se pueda abrir efectivamente la ley de migración para que permita regularizar. ¿Cuál es el problema? Y yo lo vengo diciendo hace rato junto con otros colegas. El problema es la cifra negra de gente que no se quiso empadronar voluntariamente o que llegaron tarde o que no se atrevieron y lo que sea y quedaron ahí. Nadie sabe cuántos son, quiénes son, dónde viven, qué hacen, qué hicieron en su país de origen. La mayoría son venezolanos en todo caso, Mm. ¿no? El venezolano, hay algo colombiano, pero particularmente venezolano. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir esperando que cada vez que hay una redada o que hay detención de un grupo de personas, aparece un porcentaje no menor de gente que no tiene ningún historial en Chile? Y ahí aparecen, y que por lo tanto, cuando se impone el criterio Valencia, esto es, un extranjero indocumentado, que no está inscrito en ninguna parte, debe ser detenido cuando comete delito hasta que, ¿se fija? Se resuelva. Y en ese contexto, Gabriela, Migraciones dice pueden ser 100.000 o 150.000. Hay otros que dicen pueden ser 300.000. ¿Quién sabrá? Mm. Entonces, regularicemos a aquellos que se empadronaron voluntariamente, cuyo porcentaje de gente trabajando es superior al 80%. Esa gente vino a quedarse. Pongámosle las reglas del juego. Que sepan que ellos vienen a un país que los acoge y no ellos vienen a tomarse un país, a cambiar las costumbres y las culturas de los ciudadanos de nuestro país. O sea, los acogemos, pero con condiciones, pues. O sea, yo no tengo ningún problema con los 182.000 que están empadronados. El problema está con los que nadie sabe quiénes son y qué es lo que están haciendo. Usted entregaba la cifra de extranjeros residentes habituales en Chile. Se entregó un informe por parte del gobierno, 2 millones, pero el Ejecutivo acá incorporó a migrantes irregulares en estas estadísticas. ¿A usted no le pareció eso un error? O sea, un migrante irregular es aquel que no tiene regularizada su situación migratoria tal como corresponde que la tenga, ¿no? Aquí recordemos que la mayor parte de la gente, los primeros llegaron a través de los aeropuertos y de los puertos controlados, eran profesionales, eran comerciantes, en fin. Y después empezaron a llegar familias a través de las fronteras y no necesariamente todos por paso controlado. Por lo tanto, los empadronados, por ejemplo, de los que yo acabo de hablar, son irregulares. Hay un papelito que dice este señor se vino a autodenunciar y ahí está, congelado. Sabemos cómo se llama, sabemos qué RUT tienes, sabemos dónde vive y tiene la obligación de reportarse de tanto en tanto. Es irregular y él puede, efectivamente, a mi manera de ver, deberíamos decirle, mire, ya está aquí, llevan 4 o 5 años o más, se regulariza y que cumpla con la norma chilena y respete las leyes chilenas. El problema está con los otros irregulares. ¿Y cómo lo van a regularizar si nadie sabe quiénes son? Si el problema, vuelvo a repetir, está en esas personas. O sea, si se hicieran más controles de identidad, si tuviéramos más control de lo que pasa en la calle y de la gente que circula, es complicado decir esto, pero de pronto no hay otra manera para poder saber dónde están estas 200, 300, no sé cuántos, miles de personas que no se han querido empadronar y no Mm. conocemos su historial. O sea, y Oiga, sabemos que por la frontera, Gabriela, sí. entró de todo, y el crimen organizado y muchas capturas de trata de personas con objetos laborales o sexuales se vinieron haciendo por el camino. Eso es parte del cuento. Mm. Oiga, antes de llevarlo al tema de pensiones, le quería preguntar por la renuncia de la ex convencional Rosa Catrileo, que renunció al gobierno, lo hizo con una crítica, dijo que la agenda indígena quedó relegada y que no tuvo la importancia que merecía. Bueno, hoy día vence el plazo para la Comisión de Paz, ¿cierto? Que ha sido trabajada durante un año y tanto por parte de actores políticos, de representantes del mundo de los pueblos originarios, y todos estamos expectantes a que entreguen una propuesta, y esa propuesta todavía no es conocida, ¿no? Se han rumoreado algunas cifras de tierra, algunos mecanismos y algunas decisiones políticas, pero no conocemos. Entonces, que haya renunciado una persona porque no se han cumplido las expectativas, me parece que adelantarse, a no ser que esa persona tenga antecedentes que nosotros no tenemos. Pero todavía no se da a conocer cuál va a ser la recomendación, porque si no, ¿para qué van a trabajar un año y tanto las personas que fueron encargadas a hacer esta tarea
y que se reunieron, y me consta, con muchísima gente, con todos los actores del mundo rural, del mundo urbano, del mundo de la comunidad, del mundo empresarial, del mundo, en fin, del mundo social. Y esperamos que haya una propuesta, pues yo creo que buena parte de la paz social, sobre todo en la macrozona sur, depende de la propuesta que haya y del compromiso de Estado de resolver una cuestión que es a todas luces justa y necesaria de hacer. Eso comienza a cerrar heridas, que no debería tener nada que ver con el problema de los delitos, del terrorismo, de los ataques incendiarios, en fin, que han venido ocurriendo en distintas regiones de Chile y también en la macrozona. Yo creo que hay puntos de contacto, pero no se pueden mezclar las cosas. Una cosa es la justicia que piden los pueblos originarios y que yo comparto, y otra cosa es el terrorismo o la delincuencia, ¿te fijas? O el daño que se produce a regiones completas cuando ocurren este tipo de atentados. Eso va por otro carril y tiene que ser tratado con mano dura. Ahí Sí. se mezcla el terrorismo con el narcotráfico, ojo. Oiga, reforma de pensiones, se retoma Oye, discusión usted en el quiere hablar Senado. solamente de temas sencillitos. Sí, está fácil la Sí, agenda. sí, po. Oiga, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué quiere que le diga, Gabriela? Tenemos un parlamento con mayor fuerza de la oposición que del oficialismo, y tenemos un oficialismo desordenado, en donde, curiosamente, eran los 5 votos de C lo que le ponían soporte al gobierno, y ahora son los 3 votos de C los decisivos para seguir apoyando al gobierno, y no somos parte del gobierno. ¿Ah? O sea, yo no voy a decir que no le costamos nada al gobierno, no le costamos un cargo, no le costamos un ministerio, no le costamos ni un peso, ni le pedimos nada al gobierno, lo hacemos por convicción. Y sin embargo, el gobierno no se preocupa ni siquiera de alinear sus filas para tratar temas que son delicados. Hoy día estaba escuchando, más bien leyendo unas declaraciones de distintos militantes del Partido Comunista diciendo, bueno, ¿sabe qué más? Mejor retiremos la propuesta. Daniel Pero Jadwe. Daniel bueno, Jadwe, por sí, pues, ejemplo. pero qué locura. O sea, a ver, hubo un acuerdo político en el gobierno del presidente Piñera. El 3 y el 3. La izquierda decía el 6, la derecha decía el 0. Y se llegó a un acuerdo político que era 3% para capitalización individual, que, ojo, no es plata que los trabajadores tengan hoy día en su cuenta de capitalización. Esa plata no existe. Esa plata la ponen los empresarios, el empleador, en el momento en que tengamos una reforma, y se agregan. Y el otro 3% que vaya a un fondo de solidaridad, porque si no, no hay cómo subirle las pensiones a los actuales jubilados, que es nuestra principal preocupación hoy día. Y cómo le emparejamos la cancha, particularmente las mujeres, que han tenido menos ingresos, que han tenido mucho más pega que los hombres, porque nosotros no cuidamos la guagua, nosotros no socializamos los niños, nosotros no hacemos cuidados al interior de la casa cuando se enferma alguien. Y además, mira, yo representé a Chile, al Congreso, en un encuentro de ONU Mujeres. Fui a reemplazar a Yanna Proboste. Y el llamado que yo le hice a cerca de 80 líderes, mujeres de Latinoamérica, yo era el único opositor varón, decía, ¿sabes qué más? Esta sala no debería estar llena de mujeres, debería estar llena de hombres, para que entiendan lo que significa ser postergada. Una exposición brillante de la CAF. Decía, cuando una mujer pide un crédito, le cuesta 2,5 veces más conseguirlo. Le entregan menos plata, le cobran más caro por el crédito y le tramitan más. O sea, empecemos por ahí. Y no ha sido a la misma pega, misma paga. Y además de eso, rebotan las pensiones. Entonces, ¿no vamos a entender nunca acaso entonces que somos nosotros, los hombres, los que tenemos que ser solidarios con nuestras mujeres y que puedan tener una jubilación pareja porque además viven más que nosotros? Mm. Entonces, ¿cómo no vamos a entender eso, pues? Y yo, mira, yo no pierdo la esperanza, aunque hoy día los votos no están para que se apruebe una reforma si es que la derecha quisiera actuar políticamente, porque no están. En el Senado hay mayoría derecha y en la Cámara la cosa es mucho más, es resbalosa, digamos. Pero yo creo que los acuerdos políticos deben ser honrados, y los acuerdos políticos fueron que en el Senado esto se resuelve, se vota, y vamos a tener una reforma previsional en enero, y enero empieza mañana. O sea, Mm. quedan 3 semanas para poder resolver esto, ¿no? Y yo Contrarreloj. espero que cumplan. Sí, Mm. pues ahora yo espero que venga con solidaridad, porque si el gobierno sigue aflojando y sigue aflojando y sigue aflojando y tiene voces disidentes al interior donde dicen, no, ¿sabéis qué más? 0,5%. Si con medio no hacemos nada. Necesitamos un 2% para poder subirle las pensiones ahora. Eso es un fondo transitorio.
necesitamos al menos un 1 para poder hacer la solidaridad particularmente con las mujeres, particularmente con ellas. Hay otros componentes dentro de la propuesta, pero yo creo que no se puede seguir aflojando. O sea, y lo peor sería no tener una reforma de pensiones porque va a quedar para el otro gobierno. Y el otro gobierno, Claro. ¿quién sabe, pues? ¿Quién sabe qué es lo que esté pensando? Si es un gobierno de derecha, yo creo que esto se frenó. O sea, cuando hablamos de separar la industria, a mí me parece razonable. No todos los huevos pueden quedar en una sola canasta. La cartera de afiliados se compite al mejor postor. ¿Quién ofrece más en favor de los afiliados? Y las inversiones, por cierto, no la pueden hacer la misma cadenita del dueño del banco, el dueño de la FP, el dueño de la empresa donde invierte. Si eso suena raro, pues. Y se puede prestar para muchas cosas. Aquí en Chile han pasado muchas cosas en donde los empresarios, algunos empresarios, lamentablemente han abusado de la ciudadanía y pudiendo hacer buenos negocios, generando mayor empleo, teniendo sus ganancias legítimas, pero no abusando, pues. Mm. Vamos a estar siguiendo bien de cerca, senador, lo que pasa ahí en la Cámara Alta con este importante proyecto. Así que Mm. le damos las gracias por esta conversación. Muy bien, pues no hablamos nada de salud, que es peor todavía. Y eso me preocupa Para, muchísimo. para una próxima entrevista, de todas Me maneras. preocupa, me preocupa muchísimo. Gabriela, que tenga un lindo día, ¿no? Y Igualmente, un mucho mejor año. igualmente, muchas gracias. Y ustedes quedan Chao. invitados a quedarse con nosotros a través de emol.com.